tan lejos llegarías para hacer justicia contra quien destruyó a tu familia? Hiro es un prodigio que aprovecha su talento participando en combates clandestinos de robots. Terminó la secundaria con apenas 13 años y rechaza la universidad porque piensa que solo frenaría su potencial. Hiro aparece en las peleas con un robot diseñado por él, aparentemente débil, pero cuando comienzan las apuestas, su diminuta máquina acaba destrozando al rival sin esfuerzo. Tadashi, su hermano mayor, vive preocupado por él, especialmente porque sus padres murieron tiempo atrás y ahora, junto con su tía Kaz, carga con la responsabilidad de cuidarlo. Hiro evita cualquier relación con la universidad de Tadashi, ya que la ve como un simple refugio para cerebritos, pero cuando finalmente visita el laboratorio, queda fascinado al descubrir inventos increíbles creados por mentes tan brillantes como la suya. Allí, Hiro conoce a Gogo, Wasabi y Honey Lemon, además de Fred, quien no destaca por su inteligencia, aunque sí por su entusiasmo contagioso. Tadashi le muestra a Hiro el invento en el que trabaja, un asistente médico inflable llamado Baymax. Baymax es un robot programado para cuidar la salud de las personas y ayudarlas a recuperarse completamente. Se activa automáticamente al detectar señales de dolor y solo se apaga cuando el paciente afirma: "Estoy satisfecho con mi atención". El profesor Callaghan aparece para saludar a Tadashi, observa a Hiro y menciona que su robot es impresionante. Añade que su hija adoraba ese tipo de máquinas cuando era pequeña. Hiro, seguro de sí mismo, explica que utilizó actuadores magnéticos avanzados y se ofrece a mostrar cómo los ensambló. Entonces, Tadashi interviene. Tranquilo, genio, él fue quien los creó. Hiro comprende inmediatamente que está frente a uno de los científicos más reconocidos del país. Al salir del laboratorio, Hiro descubre un nuevo objetivo: pertenecer a ese programa. Le dice a su hermano: "Si no logro entrar aquí, perderé la cabeza". Y Tadashi entiende que logró motivarlo. Hiro empieza a desarrollar un proyecto para la exposición universitaria. Si consigue sorprender a Callaghan, será aceptado, pero pronto se queda sin ideas y no sabe qué construir. Tadashi le asegura: "Confío en ti", animándolo a observar el mundo desde otra perspectiva. Entonces, una idea extraordinaria aparece en la mente de Hiro. El día de la exposición, Tadashi y sus compañeros llegan para acompañar a Hiro durante su demostración. Hiro está lleno de nervios, pero cuenta con el respaldo de Tadashi, quien cree sinceramente que puede lograrlo. Hiro revela sus microbots, diminutos robots dirigidos mediante un enlace neuronal. Los microbots pueden realizar prácticamente cualquier acción imaginable. Basta con pensarlo para que ellos lo ejecuten. Sus posibilidades dentro del mundo tecnológico parecen infinitas. El invento de Hiro llama la atención de Cray, un empresario millonario interesado en adquirir el proyecto para Crytek, su compañía tecnológica. Entonces aparece el profesor Callaghan y advierte a Hiro que Cray solo busca beneficiarse y que no debería confiar en él, dejando claro que existe tensión entre ambos. Hiro reflexiona unos segundos y finalmente le dice a Cray que sus microbots no están en venta. Cray se marcha, pero Tadashi lo detiene. Le pide que vacíe sus bolsillos y Cray entrega un microbot que intentaba llevarse sin permiso. Callaghan felicita a Hiro y le ofrece su ingreso oficial al Instituto de Ciencias. Tadashi celebra orgulloso el logro de Hiro, y Hiro le agradece por creer en él y ayudarlo a usar su talento para algo más grande que simples combates de robots. De pronto, la alarma de incendios comienza a sonar y descubren que el edificio entero se está quemando. Escuchan que el profesor Callaghan permanece dentro y Tadashi corre a rescatarlo. Hiro intenta detenerlo rogándole que no entre, pero Tadashi responde: "Alguien debe hacerlo", y se lanza al fuego dejando su gorra atrás. Hiro la recoge, duda unos instantes y decide seguirlo, pero en ese momento una enorme explosión destruye el edificio y con ella desaparece Tadashi Hamada. Hiro observa el colapso entre gritos desesperados, llamando a su hermano sin obtener respuesta. Con el paso de los meses, Hiro permanece atrapado en el duelo por la pérdida de Tadashi, y también por la supuesta muerte del profesor Callaghan. Los amigos de Tadashi intentan apoyarlo, pero Hiro solo desea aislarse del mundo. Deja de comer, evita salir y rechaza su ingreso al programa del instituto. Hiro toma su viejo robot pensando en regresar a las peleas clandestinas, pero accidentalmente lo deja caer sobre su pie y grita de dolor. Esto provoca que Baymax se active y despierte. Baymax intenta atender a Hiro, aunque él se niega a ser analizado. Entonces Hiro nota que uno de sus microbots está reaccionando de forma extraña, algo imposible sin su transmisor neuronal activo. Baymax percibe su preocupación y decide recorrer toda la ciudad buscando aquello que pueda ayudarlo a sentirse mejor. Hiro lo sigue hasta que ambos llegan finalmente a un lugar abandonado. Investigan el lugar y descubren que alguien está reproduciendo los microbots de Hiro en cantidades masivas. Frente a ellos hay una fábrica completa, algo demasiado extraño para ser coincidencia. De repente aparece un sujeto enmascarado que controla a los microbots y los envía a atacar a Hiro y a Baymax, aunque ambos consiguen escapar por poco. Al regresar a casa, Hiro intenta entender lo que acaba de ocurrir. Baymax observa la gorra de Tadashi sobre la cama y pregunta por él. Hiro responde que Tadashi ya no está y que nunca regresará, porque murió. Baymax explica que Tadashi se encontraba en excelente estado de salud, por lo que debería haber vivido muchos años más. Hiro escucha en silencio y asiente lentamente. Le dice a Baymax: "Hubo un incendio y Tadashi se fue". El robot responde entonces: "Tadashi permanece aquí". Hiro aclara que sabe que muchos dicen que alguien sigue presente mientras no se ha olvidado, pero aún así el dolor continúa. Baymax le pregunta sobre ese dolor y Hiro explica que no es físico, sino emocional. Siguiendo su programación de cuidado, Baymax contacta a los amigos de Tadashi para que acompañen y apoyen a Hiro. En ese momento, Hiro empieza a pensar que el incendio quizá no fue un accidente, sino algo provocado para que el hombre enmascarado robara sus microbots, los mismos que él creía destruidos en el fuego. Si eso era cierto, entonces alguien era responsable directo de la muerte de Tadashi. Hiro modifica a Baymax instalando un chip con datos de combate y habilidades marciales. Sin embargo, mantiene intacto el chip original creado por Tadashi, el que realmente define quién es Baymax.
Preparados para actuar, Hiro y Baymax siguen la señal del microbot y vuelven a cruzarse con el hombre de la máscara. En ese instante, llegan Wasabi, Gogo, Honey Lemon y Fred, ya que Baymax los había llamado para asistir a su paciente. El enmascarado los escucha y comienza a perseguirlos sin descanso. Todos huyen desesperadamente y logran escapar justo a tiempo. Una vez a salvo, Hiro les cuenta todo lo que ha descubierto, y Fred propone que el responsable podría ser Alistair Cray, el millonario que desde el inicio intentó quedarse con el invento. Entonces, Baymax revela que logró escanear al hombre enmascarado y obtuvo datos útiles para identificarlo, incluyendo su tipo de sangre. A partir de esto surge la idea de mejorar a Baymax con alas y un potente sensor capaz de escanear toda la ciudad simultáneamente. Entonces surge otra idea: equipar también a todo el grupo con trajes y mejoras tecnológicas. Todos dudan al principio, ya que solo son científicos y no héroes, pero recuerdan a Tadashi, su mejor amigo, y saben que harían cualquier cosa por él y por su hermano menor. El plan es claro: localizar al enmascarado y quitarle la máscara, porque allí se encuentra el neurotransmisor que controla los microbots y así revelar al responsable de la muerte de Tadashi. Baymax escanea la zona completa y detecta una coincidencia en una isla cercana. El equipo se dirige inmediatamente hacia allí. Al aterrizar descubren una sala llena de grabaciones de seguridad donde aparece Alistair Cray liderando un proyecto de Crytek destinado a teletransportar personas y objetos mediante portales. En las imágenes aparece Abigail, la primera piloto humana elegida para probar el sistema. Ella aborda la nave y, justo antes del lanzamiento, un científico detecta una falla en los controles. Pregunta a Cray si deben detener la prueba, pero como los inversionistas observan todo en vivo, Cray decide continuar pese al riesgo evidente. El equipo activa el portal y la nave de Abigail atraviesa la apertura esperando reaparecer al otro lado, pero el sistema colapsa y deben cerrarlo, dejando a Abigail atrapada sin posibilidad de regresar. Al ver esto, los amigos concluyen que Cray robó la tecnología de Hiro para recuperar su reputación y reconstruir su máquina. Cray debía ser el hombre de la máscara. De pronto, los microbots los rodean y comienzan a atacar mientras el enmascarado aparece detrás de ellos, iniciando la batalla. Cada científico usa sus inventos para enfrentarlo. Hiro vuela sobre Baymax y juntos logran derribarlo, arrancándole la máscara. Hiro grita: «¡Se terminó, Cray!». El hombre se levanta lentamente desde las sombras, pero no es Cray, sino el profesor Callaghan. La explosión no lo mató. Sobrevivió usando los microbots de Hiro como escudo contra el fuego. Hiro, impactado, le reclama: «Tadashi murió intentando salvarte». Callaghan responde fríamente: «Esa fue su decisión, no la mía». Consumido por la ira, Hiro ordena: «Baymax, destrúyelo». Baymax se niega porque su programación médica le impide dañar a alguien. Entonces Hiro arranca el chip original creado por Tadashi y lo arroja al suelo, dejando activo solo el módulo de combate. Baymax cambia por completo y se convierte en una máquina de ataque que comienza a perseguir a Callaghan. Sus amigos intentan detenerlo y hacer entrar en razón a Hiro, pero él solo piensa en vengarse del hombre que le arrebató a su hermano. Baymax está a punto de acabar con Callaghan, lo tiene en la mira, pero Honey Lemon logra insertar su chip original y Callaghan aprovecha para escapar. Hiro estalla de rabia contra sus amigos, incapaz de creer que lo hayan detenido de esa forma. Ellos le explican que nunca aceptaron llegar tan lejos. Querían detener al hombre de la máscara, no convertirse en asesinos. Hiro, cegado por la ira, toma a Baymax y se marcha volando del lugar. Regresan al taller de Hiro, donde intenta reprogramarlo nuevamente. Trata de retirar el chip original, pero Baymax se resiste, ya que Tadashi lo diseñó para ayudar, no para dañar. Hiro comienza a desesperarse hasta que grita: «Tadashi ya no está, Tadashi murió y no volverá». Finalmente se quiebra, liberando todo el dolor que llevaba dentro por su pérdida. Baymax responde suavemente: «Tadashi sigue aquí», y proyecta un video grabado por Tadashi mientras realizaba pruebas durante la creación de Baymax. Hiro se llena de emociones al volver a ver a su hermano, escuchar su voz y observarlo tal como era. El proyecto falló incontables veces, era extremadamente difícil, pero Tadashi jamás se rindió y continuó intentándolo. En la prueba número 84, finalmente lo logró. Baymax funcionaba correctamente. La alegría en el rostro de Tadashi no tiene precio, y lo primero que dice al lograrlo es: «Quiero que mi hermano vea esto». Hiro escucha esas palabras, sonríe entre lágrimas y extiende su mano hacia la pantalla, deseando acercarse a él. Luego mira a Baymax y le agradece por mostrarle ese momento. Los demás amigos llegan y lo rodean con un abrazo silencioso. No lo juzgan, porque comprenden el dolor que está atravesando. Le dicen que atraparán a Callaghan, pero esta vez lo harán correctamente. Honey Lemon conecta una memoria USB y muestra una grabación de seguridad donde aparece Callaghan después del fallo del experimento de Cray. Callaghan está furioso y responsabiliza a Cray por todo. Hiro amplía la imagen y nota que el casco de Abigail lleva el apellido Callaghan. Abigail era la hija del profesor, y Cray arriesgó su vida aún sabiendo que el sistema era inestable, solo para impresionar a los inversionistas. Ahora Callaghan buscaba vengarse de Cray. Mientras tanto, Cray ofrece una conferencia de Crytek cuando Callaghan aparece con su máscara y los microbots para atacarlo. Lo acusa de haber causado la muerte de su hija, pero Cray insiste en que todo fue un accidente, aunque Callaghan ya no acepta ninguna excusa. Usando sus microbots, Callaghan reconstruye el portal de Cray y lo activa, provocando que los edificios de Crytek comiencen a ser absorbidos lentamente. Así obliga al millonario a observar cómo todo lo que creó desaparece antes de que llegue su propio final. Hiro le pide que libere a Cray, diciendo que Abigail jamás habría querido algo así, pero Callaghan responde que Abigail ya no existe. Hiro lo observa y entiende su dolor, aunque ahora piensa diferente. Le dice: «Esto no cambiará nada, créeme, yo ya lo viví». Cray suplica: «Déjame ir y tendrás todo lo que quieras». Sin embargo, Callaghan solo desea aquello que le arrebataron y que nadie puede devolverle. Mientras continúa con su venganza, Hiro y el equipo preparan un plan. Consiguen quitarle la máscara a Callaghan y destruirla sin lastimarlo. Al romperse la máscara, los microbots se desactivan y el portal pierde estabilidad, cayendo todo al suelo. El grupo corre para alejarse mientras el portal comienza a succionar todo a su alrededor.
Baymax permanece inmóvil y le dice a Hiro: mis sensores detectan vida al otro lado del portal. La señal corresponde a una mujer. Hiro comprende entonces que la hija de Callahan sigue viva, atrapada adentro. Sin dudarlo, sube sobre Baymax y afirma: vamos por ella. Gray intenta detenerlo advirtiendo que el portal se está colapsando y podrían no regresar. Hiro lo mira y repite las palabras de su hermano: alguien tiene que ayudar. Hiro y Baymax atraviesan el portal y encuentran a Abigail dentro de su nave. Baymax la rescata y se dirigen hacia la salida, pero durante la huida un enorme fragmento golpea la armadura de Baymax y la destruye casi por completo. Solo su puño propulsor permanece funcional. Baymax calcula una solución: impulsar a Hiro y Abigail hacia la salida, aunque eso significa quedarse atrás. Sacrificarse es la única opción para salvarlos. Baymax pide a Hiro que lo desactive para completar el plan, pero Hiro se niega, incapaz de perderlo también. Con calma, Baymax explica que es la única manera de sobrevivir y le asegura que siempre estará con él. Entre lágrimas, Hiro lo abraza y pronuncia el comando final: estoy satisfecho con mi cuidado. Baymax activa su puño cohete y lanza a Hiro y Abigail hacia la seguridad, mientras él permanece dentro del portal. Instantes después, el portal explota. Los amigos celebran al ver regresar a Hiro, pero su alegría se detiene al notar que Baymax no volvió con él. Abigail regresa sana y salva, mientras Callahan es arrestado para responder por sus delitos, incluido provocar el incendio que terminó con la vida de Tadashi. Las noticias hablan de unos héroes desconocidos que evitaron una catástrofe y salvaron a toda la ciudad. Hiro se integra junto a sus amigos al programa universitario y cuelga la gorra de Tadashi como símbolo para recordarlo y motivarse cada día. También coloca el puño cohete de Baymax en su taller, pero descubre que algo permanece oculto dentro: el chip original creado por Tadashi, aquel que hacía a Baymax ser quien era. Hiro corre a reconstruirlo, finge sentir dolor y Baymax se activa nuevamente. Hiro no puede creerlo, su amigo ha vuelto y lo abraza con emoción. Tadashi soñaba con ayudar a las personas, y ahora Hiro y sus amigos continuarían ese legado. Esta historia habla sobre el sacrificio y la venganza, dos ideas completamente opuestas. La venganza nace del deseo de hacer pagar a alguien cuando nos arrebatan algo importante o nos causan un gran daño. El sacrificio, en cambio, representa el acto más altruista, cuando alguien decide renunciar a algo valioso, incluso a sí mismo, por el bienestar de otros. Al inicio, Hiro actúa movido por la necesidad de vengarse de quien causó la muerte de su hermano. Es una reacción comprensible frente al dolor y la pérdida que siente. En ese aspecto, Hiro no es distinto de Callahan. Sin embargo, con el tiempo comprende que la venganza no soluciona nada y solo prolonga el sufrimiento. Aunque el vacío por Tadashi permanece, hacer daño a Callahan jamás lo traerá de regreso. Entonces Hiro entiende que debe buscar otra forma de llenar ese vacío, ayudando a otros a sanar el suyo. Por eso decide rescatar a la hija de Callahan, aún poniendo en riesgo su propia vida. Así, el sacrificio se convierte en una manera de encontrar sentido después de la pérdida. Si la venganza no puede devolvernos a quienes amamos, el sacrificio puede ofrecernos un nuevo propósito. Tal vez, la mejor forma de honrar a su hermano no era aferrarse al enojo, sino aprender a soltarlo. Soltar no significa olvidar ni restarle importancia al dolor vivido, sino liberarse del peso emocional que impide avanzar. Cuando dejamos atrás la venganza, abrimos espacio para reconstruir y actuar de manera positiva para evitar que el mismo sufrimiento se repita. Quizá, al final, la mayor venganza es no buscar venganza. Algo interesante de esta historia es cómo, muchas veces, al negarnos a aceptar lo ocurrido, intentamos crear relatos que le den un significado distinto a lo que vivimos. Sin embargo, cuando evitamos reconocer la realidad tal cual es, terminamos construyendo sentidos equivocados. La verdad es que Tadashi murió a causa de un accidente, no directamente por Callahan, pero Hiro, incapaz de aceptar esa realidad, crea una narrativa diferente para poder entender su dolor. Recordemos que el sentido nos ayuda a atravesar las dificultades, pero cuando nace desde la negación, abre la puerta a interpretaciones falsas, es decir, historias que nos impulsan a seguir adelante, aunque estén basadas en razones equivocadas. En este caso, el deseo de venganza se convierte en el motor que empuja a Hiro a actuar, a crear y a salir de su apatía y su tristeza. Por eso, para vivir un duelo auténtico y construir un significado verdadero, es necesario aceptar primero la realidad tal como es. Solo cuando reconocemos lo ocurrido sin distorsiones, podemos darle un sentido más honesto a nuestra experiencia, uno que nos guíe hacia un mejor camino y nos permita crecer como personas. Tal vez el mejor significado que podemos darle a cualquier situación difícil es que nos transforme en alguien mejor que antes. Si quieres que analice y reflexione sobre tu historia favorita o responda a tus preguntas y comentarios, puedes hacerte miembro del canal dando clic en el botón de suscribirse aquí abajo. Y además, estarás apoyando enormemente este proyecto. Si te gustan los relatos, interpretaciones y reflexiones como esta, date una vuelta por el canal. Con un poco de suerte encontrarás esa historia que significa algo especial para ti. Gracias de verdad por tu apoyo.
Nos vemos en el próximo video.